link. A ver. Ahí está. Ahora sí. Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos acá en el conversatorio sobre Ayurveda para el sistema digestivo y nos estamos preparando para el taller que vamos a brindar el 4 de septiembre. Así que vamos a aprovechar, hacerle las consultas a las chicas para ir avanzando en la temática sobre el equilibrio del sistema digestivo. ¿Nadie? Bueno, gracias, Gerard. Bienvenidas a todas. Ahí dame un minutito que se sumó alguien más. Bueno, buenísimo. A ver. Hola, hola Ina, bienvenida. No te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Recién veo el grupo y me uní así impulsivamente. Buenísimo, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Bueno, ahora sí. Ahora Silenciamos los... ¿Querés empezar vos, Nadia? Dale, arranco entonces. Vale. Bueno, nosotras queríamos como hacer una introducción primero hablando de nosotras para entrar en tema y luego abrimos a que ustedes pregunten, consulten, comenten lo que quieran, porque por eso se llama esto conversatorio, para que conversemos. A mí me gustaría hablar de un tema primero así como muy cortito y muy básico, pero hay algo en el Ayurveda que en la digestión es muy importante, en realidad en todo es muy importante, que se llama Agni. Agni en sánscrito es fuego y hace referencia, en este caso, al fuego digestivo, o sea, la capacidad que tenemos para digerir lo que comemos y lo que entra por nuestros sentidos también. Así que este Agni interviene en todo lo que es el sistema enzimático y metabólico de nuestro organismo, pero también en lo que es la inmunidad, porque es lo que nos permite eliminar las toxinas. También. Y también interviene en la regulación de la temperatura, en el brillo de la piel, en nuestro discernimiento, en la inteligencia, en la capacidad de poder pensar con conciencia. Así que el Agni juega un papel fundamental en el funcionamiento en general de todo nuestro cuerpo y nuestra mente. Y este Agni puede estar completamente balanceado y en equilibrio, y eso significaría que estamos con excelente estado de salud a nivel digestivo y a nivel en general, ¿sí? Pero por lo general tiende a desbalancearse. Y este desbalance puede ser en más o en menos, o sea, puede ser irregular, de acuerdo a nuestra constitución, mente-cuerpo, a nuestras tendencias, bueno, o al desequilibrio que haya en el momento. Puede ser que haya un fuego digestivo muy fuerte y que eso nos genere síntomas como acidez, por ejemplo, hipermetabolismo, que el Agni esté muy débil y la digestión sea lenta, o que el Agni esté irregular y haya alternación entre constipación y diarrea, distensión abdominal, presencia de gases. Y como ven, son síntomas y manifestaciones bastante frecuentes en nuestra vida cotidiana. Mucha gente consulta por estos temas y no siempre se encuentra una solución, por lo menos desde la medicina convencional, a esto. Se trata como de paliar síntomas y en realidad la raíz de la cuestión está sin abordarse. Y bueno, la Ayurveda, que tiene una mirada integral, sí puede ir como a esa raíz, a ese origen. Y siempre que nosotros tratemos un desequilibrio, siempre vamos a tener en cuenta que este Agni vuelva a su equilibrio, ¿sí? Porque esta acumulación de toxinas, que en Ayurveda se denominan ama, si es algo, o sea, no sé, uno come algo que no digiere bien alguna vez y eso genera como un poquito de toxina, no pasa nada, pero el tema es cuando se sostiene en el tiempo y eso nos lleva a desequilibrios. Y los desequilibrios pueden ser leves o pueden ser severos, eso también puede variar.
Así que bueno, Amrita, ¿tienes algo para agregar? Sí, con respecto al acné, del acné también depende la longevidad, ¿sí? La duración de la vida. Así que fíjense qué importante este elemento en que desde el yoga, por ejemplo, las prácticas están siempre enfocadas en sostener un buen acné. Y un buen acné quiere decir que está en equilibrio, ni en exceso ni en déficit, ¿sí? Y esto, como decía Nadia, está relacionado a los doshas, por lo tanto, estas constituciones personales son las primeras que tenemos que observar para poder ver por qué hay alguna sintomatología a nivel digestivo, ¿sí? Entonces, eso va a depender si está de más o de menos este factor que es el fuego biológico, ¿sí? El acné es el fuego biológico. Todos en el cuerpo tenemos todos los elementos, ¿sí? Y a nivel de la digestión necesitamos del fuego, ¿sí? Y por ahí contarles un poquito desde mi lugar, cuando hablamos de digestión, ¿de qué estamos hablando, no? El sistema digestivo comienza en la boca, pero en realidad, aparentemente, porque decimos, bueno, introducimos un alimento y lo empezamos a digerir, pero en realidad se despierta desde los sentidos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un alimento delante, ¿sí? O lo estamos elaborando, ya se empieza a activar el mecanismo biológico, ¿sí? La biología de la digestión. Ya desde el momento en que tomamos con las manos los alimentos, los empezamos a preparar, cuando los olemos, ¿sí? Cuando los vemos, la imagen, el aroma que tienen los alimentos, el tacto, ¿sí? Y hasta el sonido en el momento de cortarlos o preparar el alimento de alguna forma. Ya comienza ahí a activarse la digestión. Fíjense qué importante antes de introducirlo en el cuerpo, ¿sí? Los sentidos. Luego, al introducirlo en la boca, lo que primero vamos a recibir desde la saliva es una primera parte de la digestión, que es una digestión alcalina, ¿sí? Entonces, a través de la boca y de la saliva empiezan a secretarse un montón de enzimas que empiezan ya a generar digestión y sobre todo la importancia de la masticación, ¿no es cierto? Porque no es solamente ensalivar el alimento, sino también masticarlo correctamente para que cuando ingrese y llegue al estómago, en donde va a ser la parte ácida, ¿sí? de la digestión, ya esté lo más triturado posible, ¿sí? Desmenuzado y mezclado con la saliva. Y eso va ya a contribuir notablemente a que ese alimento sea mejor digerido en el estómago, ¿sí? Cuando llega al estómago, recibe esos ácidos, se produce ahí esa parte ácida de la digestión, y luego está la influencia, ¿no es cierto?, del hígado y del vasopáncreas a nivel digestivo, y luego de generarse esa digestión, el próximo proceso, ¿sí?, es la asimilación de los nutrientes a nivel del intestino delgado, ¿sí? Que esto también es importante y es parte del sistema digestivo, ¿sí? No es solamente digerir, sino también asimilar los nutrientes, ¿sí? Y el próximo paso es la eliminación de los residuos, ¿sí? Y entonces ahí pasamos al intestino grueso, ¿sí? Y a la última parte, dijimos que empezaba por la boca, y a la última parte del sistema digestivo que termina en el ano, ¿sí? Entonces, la importancia de contemplar todo este recorrido lo hace el alimento, pero siempre empezando por los sentidos. En el intestino grueso eliminamos todo lo que ya no necesita el organismo, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Por ahí tienen ganas de compartir alguna sintomatología, algo que estén atravesando, algo que las trajo acá a querer participar? Las escuchamos.
A ver, Zulma, tendrías que activar el sonido, por favor. ¿Ahí? Ahí, te escuchamos, Zulma. Hola. Hará 4 meses en el pleno invierno, me operaron. Yo tenía siempre vesícula perezosa, me decían. Tardaba en hacer digestión. Bueno, y nunca tuve síntomas. Y habrán sido en el mes dos como yo digo, descompuesta. Me inflamaba, pero y me faltaba el aire. Y bueno, a mí me trata la neumonóloga, dice que tengo asma. Bueno, yo digo que no, que asma no tengo, porque es cuando tengo un problema que me pongo nerviosa, ahí se produce. Si no, a mí nunca me falta el aire. Y aún tampoco así. Me toma broncoespasmo, pero a mí no me falta. Bueno, en ese caso, la última vez, era un viernes, me descompuse, inflamé, pero no despedía ni gases, ni podía, a ver cómo se dice. Ay, no sé, yo digo erutar, ¿cómo se dice? Sí, 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 sí. Bueno, y bueno, me dice el médico, dice eso era el viernes, el lunes dice, hacete una ecografía. Bueno, gracias a mi esposo que fuimos a Junín, que acá queda, no sé si quedan 100 kilómetros, y bueno, no, me hicieron estudio y dejaron internada y al día siguiente me operaron. Bien. Que me hicieron muchísimo estudio a ver qué tenía porque inflamadísima estaba, a punto de estallar. Zulma, ¿y cuál sería la consulta? ¿En qué te podemos yo ayudar? en ese tiempo tenía vesícula, sí, tenía digestión lenta, Sí, y me inflamaban los intestinos. sí. Y ahora como, pero tengo que comer poco, porque si yo como mucho, bueno, tarda en hacer digestión igual. Pero no se inflama más, no tengo gases. Ajá. Eso. Mejor. Qué bueno. Por eso, pero para mí era por la vesícula. Claro. Bueno, Nadia, ¿querés No sé contestar? cómo es en medicina, cómo se explica. ¿La cirugía que te hicieron fue para sacarte la vesícula? Y sí, porque ya estaba por estallar. Ujú. Bueno, eso ha sido como una inflamación aguda tipo colecistitis, de ahí tal vez haya habido algún cálculo Sí. que tapó un conducto y eso genera una inflamación muy aguda, un cuadro muy agudo que sí que requiere cirugía. Sí, por lo menos, me dieron antibióticos porque ya había infección. Sí, generalmente eso puede, si no, derivar en una peritonitis como en algo grave. Entonces, en este caso, la distensión abdominal no sé si ha sido solamente por gases en el intestino, sino que probablemente haya habido un componente peritoneal de la inflamación ahí de la vesícula. Pero si antes te ocurría esto de la digestión lenta y demás, puede haber sido por una alteración en la vesícula o puede haber sido por una alteración en el intestino a nivel como funcional del intestino. Pero bueno, ahora, si mejoraste sacándote la vesícula, no sé si era eso. Claro, no sé por eso, pero los gases que yo sí, comí algo y producía gases, muchos gases, ahora no. claro, Bueno, pero eso es más un desequilibrio a nivel del intestino más que de la vesícula, aunque puede haber un componente de las dos partes. Claro. Pero bueno, también eso no siempre ocurre con todos los alimentos, y eso es muy importante siempre desde la Ayurveda. Abordamos todo lo que es autoconocimiento y registro de lo que comemos, y de lo que percibimos a través de nuestros sentidos, que eso también es alimento. Todo lo que ingresa por los sentidos se considera un alimento, y entonces es súper importante porque no todo el mundo le va a inflamar lo mismo. Un alimento que a mí me inflama el intestino, a lo mejor a ustedes no. Claro. Entonces, algo que me equilibra a mí puede que no lo equilibre a otro. Entonces, siempre llevamos las consultas y los talleres mucho a eso, a que cada uno conozca su constitución, mente-cuerpo, que eso es lo que se denomina dosha. Para eso también nosotras hacemos una orientación con respecto a eso y hacemos un diagnóstico. Y bueno, si hay un desequilibrio que está causando síntomas, molestias y más, se pueden hacer un montón de cosas para llevar nuevamente al equilibrio al cuerpo
que la alimentación es una parte importante, ¿sí? Y esto del registro y del conocimiento de qué me equilibra y qué me desequilibra es como el eje de lo que propone la Ayurveda, ¿sí? Hay muchas otras herramientas más y sobre todo lo que son hábitos cotidianos, o sea, nada de otro planeta, sino que modificando, puliendo lo que hacemos todos los días gradualmente, nos puede ayudar muchísimo a estar bien, a la longevidad, como decía Rita, o sea, tener una vida larga, plena y feliz, porque no significa que porque cumplamos años y nos hagamos más viejos tenemos que tener enfermedades. Es un concepto de Occidente muy marcado, pero que no es real. O sea, se puede ser viejo y se puede ser saludable. Así que a eso queremos apuntar también. Bien. Y por ahí también aprovechar esta consulta, más allá de que ya Zulma dice que no tiene los gases, pero ¿qué se puede hacer en función de los gases? Que a veces no es que la persona tienda siempre a tener gases, pero a veces por distintas situaciones puede tener episodios de vez en cuando de este estilo. Entonces, ya que estamos, podemos ir hablando un poquito a ver qué podemos hacer. Pero antes de poder hacer, es importante entender que los gases, como cualquier otro desequilibrio, ¿sí?, del sistema digestivo, no solamente tienen que ver con lo que comemos. Eso es muy importante. También tiene que ver en cómo digerimos las emociones, los pensamientos y las experiencias de la vida. Por lo tanto, en todo el sistema digestivo hay muchos factores que lo pueden desequilibrar, ¿sí? Y a nivel de los gases intestinales, ¿sí? Bueno, por ejemplo, una buena medicina para los gases intestinales es el anís, ¿sí? Ya sea el anís estrellado o el anís verde, que es granito chiquitito, ¿sí? Anís verde, que se llama. Eso se puede incorporar en la alimentación, se puede consumir como infusión, ¿sí? Y cualquiera de ellos ayuda muchísimo en esto. También hay otras especias como el hinojo, ¿sí? Hay varias especias que se pueden incorporar dentro de la comida, ¿sí? Como para darle sabor y que además favorecen que ese alimento, por ejemplo, las legumbres, que suelen ser, en general hay gente que no soporta mucho la legumbre por el tema de los gases intestinales, entonces hay especias que se pueden acompañar con esa legumbre para ayudar a que sería el efecto carminativo, ¿no es cierto?, de las especies. En ese caso podría usarse, por ejemplo, a nivel de las legumbres, podría usarse el laurel. El laurel, no solo como infusión, sino como puesto, yo siempre les recomiendo, cuando elaboran los platos con legumbres, que ya desde el remojo, las hojas de laurel estén en el agua, ¿sí? Y también en el momento de la cocción. Entonces, no es solamente la legumbre, digamos, que tenemos que prestar atención a lo que le vamos a poner a la legumbre, sino también el proceso que le hacemos a la legumbre previo a la cocción, ¿sí? Que sería, por ejemplo, un buen remojo, ¿sí? Cuando digo un buen remojo, no es 2-3 horas, sino mínimo 12 horas, sí puede ser un día mejor, ¿sí? Eso lo hace más asimilable también, asimilable los nutrientes. Y ayuda a que genere menos cantidad de gases intestinales, ¿sí? Más la hojita de laurel, hay otras cosas también que se pueden incorporar. También en el momento de la cocción le podemos poner cúrcuma, que también ayuda, ¿sí? Las hacen más digeribles, ¿sí? Jengibre, ¿sí? Son especias que van muy bien para estos cuadros inflamatorios a nivel de los gases intestinales. ¿Sí? Te interrumpo ahí un minuto, que Sí. respecto a las legumbres, es como el alimento así estrella siempre cuando hablamos de gases, pobre las legumbres, que son un alimento tan completo y tan nutritivo, pero bueno, es cierto que a veces a algunas personas sí le genera esa intolerancia, pero también no todas las legumbres generan la misma molestia, porque por ahí el garbanzo, por ejemplo, que es una legumbre más grande, puede tener, o sea, ser menos tolerado que una lenteja que es más chiquita. O la forma de consumirlo a lo mejor procesado,
tipo en hummus o así, también puede ser mejor tolerado que si lo comemos el garbanzo entero, que está buenísimo, me encanta todo. Ni por suerte no me hacen mal, yo me como todos los porotos a vida y por haber, y agradezco mucho eso, pero bueno, también le pongo laurel para cocinarlo y siempre con especias, porque la verdad que son nuestras aliadas las especias. Así podemos mejorar la digestión de muchos alimentos. Sí. ¿El laurel tiene que ser seco o verde? Es recomendable que esté seco, sí. Ah, Sí. Se concentra más la sustancia que genera esta capacidad de poder eliminar gases. ah. Sí, cuando está Porque me seco. habían comentado que el laurel verde dice que es tóxico. Yo le ponía mucho a veces al estofado y me dijeron que puede ser tóxico. Por eso pregunto. Todo puede ser tóxico si uno lo usa de una forma equivocada o en exceso, ¿sí? Cualquier Claro. cosa a lo mejor puede convertirse en algo tóxico si no se lo sabe utilizar. El laurel lo que se recomienda no el abuso del laurel, ¿sí? Claro. O sea, no voy a estar todo el tiempo poniéndole a todas las comidas laurel. Y por eso se usa mucho el laurel en inmersión y no triturado dentro de la comida, sino Claro. como dentro del agua de la cocción, ¿sí? O una infusión. Pero no, digamos, más allá de eso, digamos, sería el único cuidado. Como decir, bueno, no lo trituro, no lo pongo entero sobre la comida, solo lo coloco sobre la comida y después lo elimino y ya no pasaría nada. Y por ahí no todo el tiempo y todas las comidas, ¿sí? Claro. O si voy a tomarlo como infusión, por ahí no lo voy a repetir más de 15 días, ¿sí? Lo voy a sostener hasta 15 días y después voy a hacer un descanso. Esos Pero son no los... le tengamos miedo a las plantas ni a las especies. Claro, pero bueno, pero no le tengamos miedo, pero sí precaución y conocimiento, porque necesitamos conocer para saber elegir y decir, bueno, sí, esto me hace bien, pero también sé que hasta determinada cantidad de días, ¿sí? O de esta forma y no de otra, ¿sí? Las Claro, plantas claro. nunca, salvo mal usadas, pero la planta nunca va a generar una toxicidad, salvo que esté mal usada o sea incorrecta su dosificación o lo que sea en una persona que quizá no está necesitando esa planta, sino otra, ¿sí? Pero Claro. si no, no pasa nada. Bien. Bueno, entonces lo que yo iba es a esto de la importancia también de entender que no solamente comemos un alimento, sino también estamos tragando emociones, estamos tragando sentimientos, estamos tragando pensamientos, y muchas veces el no gestionar, el no saber gestionar correctamente las experiencias de la vida, bueno, eso puede llevar también a una digestión desequilibrada, ¿sí? Y en esto, una de las cosas más sencillas a aplicar en lo diario es la conciencia en el momento del alimento, ¿sí? O sea, cuando voy a sentarme a la mesa, después que ya elaboré mi propio alimento, que también eso es maravilloso, poder comer el alimento elaborado por uno mismo, porque ya pasó por todos mis sentidos, ¿sí? Es lo mismo que pasa cuando cultivo. No es lo mismo comer una planta comprada que una planta que yo cultivo. Ya pasó por mí, ya pasó por mi ser. Entonces ya la incorporo y la asimilo de una forma diferente, ¿sí? Lo mismo pasa con el alimento. Entonces, elaborarlo con nuestras propias manos, elegir correctamente qué alimentos voy a usar en función de que sean medicina para mí, y luego tomarme el tiempo y el espacio necesario para comer en armonía, ¿sí? No es solamente lo que meto por boca, sino todo lo que me está pasando en el momento de que incorporo ese alimento. Todo lo que me está pasando a nivel de pensamientos, todo lo que me está pasando a nivel de emociones, el entorno que me acompaña, cómo me siento yo con el entorno que me acompaña, ¿sí? Toda esa información, ¿qué estoy mirando cuando como? ¿Sí? ¿Qué estoy escuchando cuando como? ¿Puedo prestar plena atención al alimento que estoy consumiendo o a dónde estoy mientras como? Entonces, es una invitación desde la Ayurveda a que todos los hábitos sean plenamente conscientes. Si estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Estoy comiendo, como, ¿sí? Entonces,
ya sea a nivel de gases, porque esto es lo primero que surgió hoy, o a nivel de alguna acidez estomacal o algún otro síntoma que se esté generando, también tiene que ver, por ejemplo, hay desequilibrios del sistema digestivo que tienen que ver con la parte de asimilación. O sea, la persona come bien y demás, pero ¿qué pasa? Que los nutrientes pasan de largo, no hay asimilación correcta, ¿sí? Esto es otro desequilibrio que también puede llegar a haber. Entonces, también hay que ir a mirar lo que se está comiendo, cómo se lo está comiendo, y hacer la gestión necesaria del estrés y la gestión emocional necesaria de la persona para que también pueda comer desde otro lugar, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Todo lo que es gases, porque bueno, justo el tema que sale, porque también creo que una de las, yo veo en la consulta, lo más frecuente y como naturalizado un poco también, como bueno, sí, yo me distiendo, tengo la panza así, me molesta, pero bueno, me dijeron que es así mi digestión, y en realidad no está bien, digamos, pero se da un montón también relacionado a ansiedad, miedo y preocupación. En general en la mente está sucediendo eso. No digo que sea el 100% de los casos, pero una gran parte empieza con eso, con el estrés, con la situación de ansiedad, miedo por algo, seamos conscientes de eso o no, y empieza en la mente y luego empieza a manifestarse en el intestino, ¿sí? Y estas indigestiones así, o como decía antes, por ahí una acidez, que también, bueno, sí tengo un poquito de acidez, pero son ya pequeñas señales que va dando el cuerpo de que hay algo que está empezando a suceder, que si no le damos la atención correcta y hacemos lo que sea necesario para llevar eso nuevamente al equilibrio, que generalmente no es demasiado lo que hay que hacer cuando es algo así leve y que recién empieza, pero bueno, a veces esto pasa de largo, o no nos ocupamos, o se tapa con fármacos, porque bueno, vamos al médico y nos da algo para que eso deje de estar. Si persiste en el tiempo, digamos, sí puede como trasladarse a otros sistemas y a generarse otras manifestaciones que a lo mejor no lo asociamos o pensamos que no tiene nada que ver, pero en realidad todo empezó ahí en la mente y en el sistema digestivo. Así que sí es algo para prestarle atención y ocuparse cuando estas cosas aparecen. Y es muy frecuente. Sí, totalmente. Chicas, ¿tienen ganas de compartir algo? ¿Alguna pregunta o alguna experiencia? ¿Cómo se sienten ustedes con su sistema digestivo? Bien. Pregunta, ¿puedo preguntar yo otra vez? Sí. Parece, la mamá de Shira, 10.000 casos tiene. Cuando estaba depresiva, yo estuve depresiva, horrible, no hacía digestión la comida. Estaba delgada, yo la digería, terminaba de comer y tenía que correr al baño. Pero sí, comía lechuga o tomate, no me hacía digestión, no sé por qué, pero después que me empecé a tratar, tuve que terminar con pastillas, ¿no? Que actualmente estoy tomando, cambió, y me cambió el estado también, el cabello, tenía poco, no tenía brillo, no sé, general, cambió, tengo que tomar paroxetina. Bien, sí, como veníamos diciendo, la digestión también responde a la parte emocional, entonces claro, si hay una claro, por eso yo estaba en un estado horrible y me hacía eso. Exacto, sí. ¿Y cómo fue logrando, digamos, el equilibrio de nuevo? ¿Pudo encontrar alguna sustancia, algo que la ayudó a transitar eso? ¿Cómo fue saliendo de eso? Fui al psiquiatra otra vez, porque yo iba, me llevaban, gracias a la psica, me llevaban a Buenos Aires, pobre, y bueno, primero fui a uno que, bueno, desgraciadamente nos sacó el dinero, porque eran todos preparados, carísimo, y no, estaba mal, seguía mal, descompuesta, todos los días casi tenía que concurrir al hospital de mi pueblito, me decían, tenés que dejar eso porque no podés, no sabés lo que tomás. Bien, Eran preparados. aquí está la importancia de la gestión emocional, o sea,
Claro. he llegado Pero a un bueno, punto sí, que hizo falta un psiquiatra, pero en realidad si claro. nos adelantamos a eso, podemos hacerlo en el día a día y no tener que llegar a esos extremos. Pero bueno, Claro, buenísimo. pero bueno, ahora yo necesito la medicación esa, si no, no, y Bien. hace años, por eso, cuando la dejé, terminé así que mal. Y bueno, Bueno. así me cambió todo, sistema digestivo, el estado de ánimo. Claro. Sí, Gracias, Zulma. nosotras, Compartir. gracias. Y nosotras siempre como que hacemos esta aclaración, en la comunidad de medicina ayurveda integramos lo que es la medicina ancestral ayurveda, traída a Occidente también, con la medicina convencional, porque a veces es necesario usar fármacos y se usan. O sea, no es que estamos peleadas con la farmacología convencional, química, sino que, bueno, a veces es necesario y se usa. Tratamos de que si es posible evitarla, se evita porque tenemos un montón de recursos en la naturaleza que nos pueden ayudar, inclusive para cuadros depresivos, pero bueno, hay situaciones a veces que o son graves o son muy agudas, y bueno, o una cirugía y es necesario hacer una cirugía. Claro. Entonces, bueno, siempre aclaramos esta cuestión para que Sí. se entienda que acá integramos, no desintegramos. Claro. Chicas, Natalia, Ina, ¿quieren compartir algo, preguntar algo? En realidad me encanta la Ayurveda, digamos, yo tenía una dieta basada en la alimentación viva, que comparto mucho, doy talleres de la alimentación viva, fisiológica, resueno mucho, pero cuando hace muchos años me fui a vivir a Australia y me encontré con un hombre, Medicine Man Ayurveda se llamaba, un hombre, y él me dijo como no, o sea, me vio re bien, él me miró la lengua y el ojo. Ujú. No se dio cuenta de los antecedentes que yo tenía, que venía saliendo de una bastante compleja. Yo dije, a ver si se da cuenta. No vio nada. Al contrario, me habló como como de mis características más espirituales. Me dijo, por tus ojos, que tenía como del iris salen como en vez de líneas rectas, como curvas. Me dijo, debes tener como más características en los sueños, de muchos sueños, de viajar en sueños, como que me describió bastante más una parte espiritual, y después yo le dije, mira, tengo antecedentes de que estaba saliendo de un cáncer, y él me dijo, ¿y qué comes? Y yo le dije, alimentación viva, fisiológica, y él me dijo, bueno, no, mira, yo soy flaca, alta, o sea, siempre fui así, ahí estaba más flaca todavía porque estaba saliendo de esta. Y me dijo, no, mira, yo te veo y me dice, sos una auténtica bata y no va la alimentación fisiológica, no va lo vivo para vos, como necesitas cosas grasas, cosas calentitas, cosas que te den raíz. Y bueno, yo empecé a integrar. Ahora comparto una alimentación que le llamo Crudiflexi, basada en esta integración, que es como cocinar lo menos posible. Si hago un curry no tiene que hervir 10 horas, puede ser calentito, grasoso y conservar nutrientes en una olla de calidad. Como me parece re importante los condimentos que uso, las especies, como consentir o escuchar a mi bata. Y acompaño el proceso, y también como que, si bien incentivo mucho el consumo de lo vivo, porque me parece que falta bastante en el plato actual, pero también siempre me parece re importante tener en cuenta el dosha de la persona, y como no soy especialista en Ayurveda, también me encanta conocer a ustedes, cosa que si llega alguien a mí, quiere profundizar, porque yo más que un test, les digo, mirá, hacete un test, conseguí a alguien, pero no tengo a alguien como de referente, le digo, lo mío no es una formación en Ayurveda, o sea, yo no puedo acompañar en eso. Más o menos me doy cuenta por la contextura física, o sea, ya uno va viendo y ya el dosha me asoma, pero no tengo formación para acompañar. Entonces me gusta conocer, por ejemplo, a ustedes, si acompañan, para que si alguien quiere profundizar, me parece re importante que todos conozcamos de qué estamos compuestos, ¿no? Sí, yo quería hacer ahí como un comentario sobre los test, que si bien son súper orientativos y todos nos hemos hecho en algún momento, que están buenos, por ahí hay que saber diferenciar entre constitución y desequilibrio, ¿viste? Y si uno no contesta las preguntas basándose como en
en la historia de tu vida, que sería no lo que te pasa ahora, sino como fuiste siempre, por ahí va a salir más un desequilibrio que el dosha en sí, ¿viste? Entonces, bueno, por eso te orienta, pero puede ser que la constitución sea una y que el desequilibrio sea otro. Y entonces, bueno, por eso está bueno hacer un abordaje un poco más profundo, más completo. Obvio, siempre. Pero bueno, para eso tiene que ser alguien que esté más como ustedes, preparados en el tema. Yo, como no estoy como capacitada en el Ayurveda, te digo, es como lo básico que uno recurre, pero con muy poca seriedad. No lo hago, no lo reconozco, pero es como, ¿viste? Es Sí. como el Kim Maya, qué sé yo, la carta natal, anda un astrólogo, pero bueno, lo que más te puede acercar es, ¿viste? El arcángel, qué sé yo, ahí la página web, no sé. Pero si uno quiere profundizar, siempre a un especialista, ¿no? Claro. Bueno, también una cosa es alguien que está solamente queriendo un cambio de alimentación y otra cosa es una persona también que tenga una enfermedad, bueno, que hay toda una responsabilidad también en eso. Ujú. ¿Vos querías empezar a comentar algo sobre la alimentación viva, algo de eso? Sí, primero que lo más necesario es el autoconocimiento. Por lo tanto, desde el autoconocimiento sabemos hacia dónde nos dirigimos. Porque si no nos conocemos, no sabemos realmente qué alimentos son medicina para él. Eso como primero. Y después contarte, yo atravesé muchísimos años la alimentación viva, y más allá de que la fui, digamos, gestionando en función de las especias me ayudaban muchísimo a trabajar el tema del fuego. Yo recomiendo hoy, digamos, lo crudo solo para los que, o sea, lo crudo siempre porque todos necesitamos de una porción cruda en el plato. Me parece fundamental por una cuestión de enzimas y de energía vital, me parece bárbaro. Pero sí en equilibrio, ¿no es cierto? Entre lo crudo y lo cocido, siempre un equilibrio. Y según el dosha, va a haber más posibilidad de crudo que de cocido, ¿sí? Como lo primero. Después también al conocer los elementos de la persona, también podemos decir si esa persona está necesitando más fuego, menos fuego. En este caso, como estamos hablando hoy de la digestión, estamos hablando del fuego digestivo, por lo tanto, a la hora de comer crudo, por ejemplo, una persona con desequilibrio a nivel de pita, ¿sí? Va bárbaro el crudo. Entonces, pero por ejemplo, un kapha, un vata que necesita más calor en la comida, ¿sí? Y el alimento que esté un poco más digerido, ahí necesitamos que esté cocido. Entonces, todo tiene que tener un equilibrio y eso se va a regular según la necesidad de la persona, la sintomatología que esté generando y demás, ¿sí? Así que eso sería a nivel de lo crudo. Yo lo sigo incorporando, a mí me parece fundamental lo crudo, pero siempre en equilibrio, ¿sí? Con las especias y con la temperatura y con la cocción. Y uno se va entrenando y va conociendo su cuerpo y va pudiendo discernir, estoy necesitando en este momento, por lo que me está aconteciendo, algo más crudo o algo más cocido, algo más picante o algo más dulce, ¿no? Y esto te lo da la capacidad de poderte conocer profundamente. Entonces siempre necesitamos el acompañamiento de un profesional en ese sentido. Otra cosa que influye también por ahí es la estación del año. Bueno, es lo mismo comer frío y crudo en invierno que es, bueno, si en verano te va a desequilibrar más, por supuesto sos vata y comes en otoño, en invierno, una ensalada que si te la comes en verano. Claro. Igual también es algo que no es que la ayurveda, o sea, esto de flexibilizar también es algo que es re importante, porque no es que te vamos a decir, ay no, prohibido comer crudo. O sea, si vos querés elegir esa alimentación, también se te puede acompañar para que la adaptes, como dice Amrita, y lo puedas hacer, o cualquiera que... O mismo esto de, siempre surge la pregunta sobre la carne, que si bien el Ayurveda tiene una tendencia a recomendar alimentos vegetales en general, la persona que quiere seguir comiendo carne lo puede hacer también y se le darán recomendaciones respecto a eso, y se adecua, o sea, y sobre todo acá en Argentina, que bueno, no somos India, o sea, la Ayurveda nació en India hace 5.000 años, pero ahora estamos acá en Argentina hoy. Entonces, bueno, hagamos una convergencia de todos los factores y para que se pueda poner en práctica lo más fácilmente posible.
Totalmente, gracias. Sí, me parece re importante eso, integrar como y adaptar a cada uno. Por eso yo hace más o menos 9 años que cambié a la dieta más fisiológica, pero sin cada vez con menos radicalismo, como Eso, integrando, eso, integrando, y lo comparto desde ahí también. eso, Sí, porque si no caemos, bueno, en extremos que eso, a veces tenés déficit de cosas, de unas cosas, o sí, tenés más energía vital o nutrientes, pero quizá tu doya no lo deja contento. A mí me parece re importante como integrar especialmente todos los legados de la cultura india, porque para mí son referentes como la Ayurveda y de la medicina china. Y entre eso también la comida fisiológica me parece importante integrar por eso, por los fermentos, por la calidad de los nutrientes, de las vitaminas, de los minerales, la energía vital que está ahí exacto, bien disponible. Pero me parece que sí, que la riqueza es integrar. totalmente, es así. Gracias, Ina, Muchas gracias, chicos. a vos. Natalia, ¿no querés compartir algo? Sí, primero darle las gracias a todas, Ina incluida, porque las sigo a todas desde YouTube. O sea, me siento como que estoy hablando con famosas ahora. Así que bueno, nada, muchas gracias. Y bueno, comparto todo lo que estuvieron charlando. Yo vivo en Buenos Aires, es como que hay cosas que estoy como encaminando. Tengo una familia, 2 hijas a cargo, un esposo, rutinas, y bueno, ahí voy con todo. Me parece hermoso todo lo que decías recién, Amrita, de comer en armonía, de estar consciente en el momento de la ingesta de alimentos, de poder cosechar nuestras propias verduras y todo eso. Bueno, ahí voy. Estamos como, bueno, Sí. tratando, pero es complejo a veces en las corridas, en las corridas de la vida cotidiana, pero está bueno esto, ¿no? Ser consciente de que uno está yendo hacia ahí, aunque sea caminando hacia. Y Perfecto. con respecto a preguntas en sí, en mí, yo no sé cuál es mi doya y creo, como decía Nadia, que esto de los test a mí en particular me confundió, porque es como que a veces me da una cosa, a veces me da otra, en realidad tendría que pedirles a ustedes una consulta así formal y saberlo con certeza, porque te digo que estoy mareada. Y no sé si tiene que ver con eso o no, yo soy de digestión lenta. Esto es una consulta, pero capaz que tendría que saber mi doya. Y otra pregunta que me surgió recién de escucharte, que también pasa mucho acá en mi casa, esa necesidad de comer cosas dulces. Que como que en algún momento hay que tener algo dulce. Bueno, capaz que es, no sé, rutinario esto de tener que comer algo dulce, pero surge un montón. No sé si tiene que ver con algo en particular o es cultural, no sé, pero acá Eh, surge. es un sabor, el sabor dulce, bueno, no sé si querés decir algo, No, Nadia. dale. El sabor dulce es el sabor que más calma, ¿no? La parte emocional, y es un sabor que te lleva a un estado como más relajado en todos los sentidos. Y hay doyas que se benefician de ese sabor dulce y que lo necesitan para su parte mental y emocional. O sea, no hay que mirar al sabor dulce como algo negativo. Sí hay que mirar como algo negativo el azúcar. Al ultraprocesado, claro. Exacto, bueno, cuando yo digo azúcar, a veces es como una obviedad para mí, cuando yo digo azúcar de azúcar blanca, perdón, hay otras formas, ¿no? Pero digo, el azúcar blanca y todo lo que es refinado, ¿sí? Las harinas también es azúcar, ¿sí? Las harinas también son azúcar, y mientras menos fibras tengan y menos orgánicas sean, más azúcar son, digamos. Eh, entonces, pero eso sí son desequilibrantes en muchos aspectos. Pero digamos, el sabor dulce en sí, por ejemplo, para una persona vata o una persona pita, son necesarios, ¿sí? Son parte de su equilibrio. Y el sabor dulce no es azúcar, el sabor dulce son otros elementos. Por ejemplo, las frutas son dulces, ¿sí? Los cereales son dulces.
que si vos sabes cuál es tu constitución, sabes qué cereales o pseudo cereales son más beneficiosos para vos, ¿sí? Donde hay almidón hay azúcar, ¿sí? Entonces, eso, dejar de mirar el sabor dulce en general como una cosa terrible, sino que en realidad, si es el dulce correcto, es beneficioso y para quien sea beneficioso, y obviamente si es una golosina, si es algo ultraprocesado, obviamente que no, ni siquiera para los que el sabor dulce es bueno, digamos, ¿no? Como eso, empezar a aprender eso. También hay mucha cosa también, por ejemplo, el picante. Vamos a hablar del sistema digestivo, que estamos en eso hoy. El sabor picante. Bueno, mucha gente dice, no, picante no, porque te desequilibra la parte digestiva. Depende, es para algunas personas el picante es terrible a nivel digestivo. Cuando ya hay un fuego muy intenso, claro, le pongo un picante y obviamente que voy a generar mayor desequilibrio. Pero una persona que necesita el sabor picante como parte de su equilibrio, es negativo. Entonces, hay mucho, se escuchan muchas cosas y bueno, un poco la Ayurveda rompe muchos mitos, ¿no? de las cosas que más por ahí se comunican, ¿no? Entonces, bueno, buenísimo. Y lo importante es que te lo estés preguntando y lo estés buscando, Natalia. O sea, más allá de que esto de la armonía en el momento de la comida no es que se logra del primer día. Muchas veces pasa, que por ahí es algo que yo suelo explicar esto. A veces asociamos que sí o sí el momento de la comida, hay una cosa cultural, que el momento, y por la vida que llevamos, la vida moderna que llevamos, se asocia que el momento de la comida es el único momento del día en el que me encuentro con la familia. Entonces, porque suele pasar, ¿no? Como que estamos todo el día activos, ¿no? Y el momento de sentarse a la mesa es el momento de encuentro. Genial, sí, lo es, y está bien que así sea. Pero, ¿qué va a pasar? En ese único momento de encuentro, ¿nos vamos a poner a discutir sobre lo que el otro hizo o no hizo, digamos, las cosas que no están resueltas entre nosotros, las situaciones? No, o sea, y lamentablemente eso, en la cultura, se mezcla todo eso y terminamos comiendo con toda esa carga emocional, porque es el único momento del día en que nos encontramos, nos vemos a la cara. Tomando decisiones. Tomando decisiones, hablando de los problemas, de lo que no resolví, de lo que tengo que resolver. Entonces, todo eso, piensen, se activa la cantidad de pensamientos que se activan, más todas las emociones que eso mueve, y cómo voy a digerir, hasta una manzana la voy a digerir mal, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay personas, a mí me pasa, por ejemplo, yo digiero mejor si como sola que si como acompañada. Entonces, y no es no estar en el encuentro familiar, uno está en el encuentro familiar, pero por ahí decide que en ese momento hay ciertas cosas o que es preferible no comerla, o decir, bueno, acompaño, pero no como en ese momento. Después me dedico a comer tranquila en otro espacio en donde yo me sienta en armonía, ¿sí? Por eso la buena compañía es muy importante para la digestión también. Ni hablar del televisor. Sí, bueno. Y los teléfonos y demás. Los teléfonos, sí, ni hablar. Yo me identificaba también cuando ella contaba esto de las rutinas, los horarios, porque estamos en esas todos, y hacemos lo que podemos, nos sale, algunas veces nos saldrá mejor y otras nos saldrá peor, y habrá épocas que cocinamos más y épocas que cocinamos menos, y es así, pero bueno, tampoco hay que pretender como de un día para el otro todo lo que se debería hacer para equilibrar el dosha perfecto, así, porque yo caigo en esa autoexigencia muchas veces y me estreso, se me hincha la panza, o sea, automáticamente, o me dio acidez. Entonces, bueno, como paso a paso también, y siendo benevolente y tolerante con una misma, en que en general las mujeres como que guiamos toda la alimentación un poco y las rutinas, somos las que ordenamos un poco más eso, pero bueno, también nos recae esa responsabilidad también, porque la elegimos, o porque está impuesta, o por como sea, pero no tiene que ser un factor de estrés, digamos, como vos decís, bueno, consciente de que estoy encaminada y cada vez capaz que hago un poquito más, pero bueno, con paciencia. Muchas gracias, Natalia. Bueno, ¿querés decir algo, Geraldina?
Sí, aprovecho que puede aparecer en cámara. Bueno, las estuve escuchando, encantada de conocerte, Ina, también. Yo también te había visto en la entrevista con Marisa, me encantaste y digo, hay que conocerla. Y esto de que en el valle vivimos más tranquilos, pero también el caos te sigue a todos lados, estaba entre mis pendientes, así que hermoso conocerte y compartir. Y a Natalia también agradecerte ahí la participación y invitarte a que vengas a Nono con tu familia. O sea, arranca con nosotras, pero junto con la familia, que, bueno, eso, ¿no? Transitando la vida familiar, la rutina y la posibilidad de encontrarte con tus cambios, con tus procesos, a la par de lo que la familia puede acompañarte y esta posibilidad de compartir con ellos en un lugar guiada con las chicas es bellísima. Así que bueno, para cuando quieras nos contás porque lo vamos adaptando, ¿viste? Son los primeros fines de semana de cada mes. Entonces quizás lo sumás a una Ah, vacación. está bien, es cada mes. Claro, lo tenemos Ah, programado buenísimo. para hacer todos los primeros fines de semana. Entonces las personas van organizando su agenda y quizás te planeas unas vacaciones, te escapás unos días en febrero, pero bueno, las mamás a veces no podemos escaparnos solas. Bueno, tener un lugar donde escaparte con ellos es una posibilidad. Sí. No, nosotros hacemos la parte presencial, gracias Geraldina, la parte presencial la hacemos así en formato estancia de bienestar, ¿sí? Lo hacemos en Nono, en las cabañas Brisa de Montaña, y aquí en Las Rosas, ¿sí? Nosotros estamos, dos estamos en Las Rosas y Nadia está en Las Rabonas. Y entonces nuestra forma de hacerlo presenciales son estas estancias de bienestar, en donde no solamente estamos con la persona para ofrecerle, digamos, su plan de alimentación y en esa búsqueda de equilibrio, sino que además le enseñamos a elaborar sus alimentos, ¿sí? Le damos clases de yoga para acompañar, porque también el sistema digestivo necesita de una buena actividad física, chicas. No es solamente lo que como, cómo lo como y demás, sino también qué actividad física me ayuda a sostener un equilibrio del Agni, ¿sí? También a nivel energético, manejar el chakra Manipura, ¿sí? El plexo solar, que también está relacionado a la parte digestiva, porque ahí es donde se aloja el fuego, ¿sí? A nivel energético. Entonces, también necesitamos de prácticas que nos ayuden a encontrar ese equilibrio, ¿sí? Por eso nuestra propuesta es totalmente integral, ¿sí? Gestión emocional y del estrés, la parte de alimentación para el cuerpo físico, la parte de ejercicio y todo lo que sea también el desarrollo espiritual, que es el más necesario y que en realidad es el que acompaña a todo el resto, ¿sí? Entonces, somos seres integrales, ¿sí? No somos un cuerpo nada más, sino todo lo contrario, y por lo tanto nos enfocamos en todos los cuerpos para poder lograr el equilibrio. No es solamente lo que comemos, ¿sí? O el tecito que me puedo tomar, sino mucho más que eso. Bueno. Hermoso conocerlas, chicas, re lindo. Así que vos, Alicia y Gerald están acá en Las Rosas. Sí. Y Nadia acá nomás también, Las Rabonas. Sí, Las Rabonas. un gusto Qué igualmente lindo. también conocerte. Un gustazo. Bueno, y vos, Nati, en Buenos Aires. Después me gustaría tener Instagram de las chicas también, de todas, así podemos Sí. eso, hacer red, ¿no? Estamos como en un camino ahí similar. Totalmente. Claro que sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda o algo que quieran sumar a este encuentro? Si no, si les parece, vamos a cerrar. Bueno, me gustaría que cerremos con una palabra cada una. ¿Qué les parece? Algo que estén sintiendo en este momento. Bueno, ¿qué se llevan de este encuentro, este pequeño encuentro? La que quiera compartir. Yo gratitud por la red, me encanta. Muy agradecida de conocerlas y estos resonar, ¿no? Bueno. Esa podría ser la palabra. Gracias. Gracias, Agua.
Ay, sí, obvio, gratitud, pero bueno, agrego una más. Hacemos la cadena, mira, gratitud y yo me siento bienvenida, yo me siento bienvenida. Qué lindo. Así que bueno, bienvenida es la palabra, no sé. Bienvenida a la comunidad. Gracias. Gracias, Natalia. Chicas, ¿ustedes quieren decir una palabrita? ¿Cómo se están sintiendo? Yo siento mucho calor humano. Es increíble cómo nos podemos conectar a un nivel tan profundo, estando tan lejos, y compartir así, calor humano. Gracias. Gracias. Sí, yo también muy, muy contenta de que finalmente fluyó esto, porque al principio técnicamente se estaba trabando y, Sí. y bueno, y lo que surgió, la verdad que fue muy, muy hermoso, así que muy, muy agradecida. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Cerramos este encuentro y bueno, las invitamos al próximo jueves, si quieren participar del taller. El taller vamos a profundizar mucho más esta información y vamos a dar prácticas y demás para acompañar todo este proceso de la búsqueda del equilibrio del sistema digestivo. Así que están invitadas a invitar también. Bueno, muchas gracias, chicas. Que estén muy bien. Buenas Muchas noches. gracias. Que estén Gracias. muy bien también. Igual. Abrazote. Abrazo. Salud. Gracias. Ahí corta la ¡Esa! grabación, corta la grabación. Ay. Ay, Dios me olvido. Mira, mira.